Bienvenidos, señoras y señores, a este nuevo episodio de Voces del Éxito. Como usted sabe, acá estamos recibiendo a líderes, empresarios, jefes de área, personas que con su experiencia están haciendo eco en Santa Cruz de la Sierra y Bolivia. Hemos hablado de gastronomía, de ventas, de temas interesantes para que usted pueda ponerlo en práctica en su negocio. No hemos querido dejar de lado la parte financiera y hemos invitado el día de hoy a una persona especial que pertenece a la corporación o grupo Schneider Group, que se dedica a la ganadería, a la construcción, al tema inmobiliario, ¿no? Estamos hablando de André Schneider, gerente financiero de el grupo Schneider Group. Bienvenido, André. No, muchas gracias por la invitación. La verdad que nos sentimos a gusto con la invitación, estando aquí presentes, nos sentimos como en casa. Agradecerte por la invitación a Voces del Éxito, en su presentación de podcast, ¿no? Ya teníamos la presentación, ya habíamos participado en la presentación impresa en la revista y ahora, innovando y acompañando el emprendimiento, las ideas, ¿no? Para un nuevo formato de compartir las experiencias. La verdad que, en resumidas cuentas, gracias por la invitación, querido Nacho. Y bueno, ya estamos aquí para aclarar cualquier duda que tengan en cuanto al emprendimiento, las experiencias, que es lo más importante, ¿no? Aquella persona que quiere emprender o aquel que ya se encuentra emprendiendo, ¿no? Contar las buenas experiencias, las malas experiencias. Gracias por la invitación, querido Nacho. No hay de qué, Andrés. Sinceramente, nosotros somos los agradecidos contigo. Y si bien algo que decimos a todos nuestros clientes es evolucionar. Hemos comenzado la Voces del Éxito en la versión impresa con las revistas. Ya tenemos, vamos para la 6ª edición, el especial de fin de año, donde si usted quiere pertenecer a Voces del Éxito puede escribirnos también, contar su caso de éxito o su logro, llámenos, escríbanos, para que juntos podamos posicionarnos, por decir, ¿no? En Santa Cruz de la Sierra y Bolivia. André, como hemos hecho la introducción, hemos invitado a varias personas que nos han hablado de distintos temas. Tu fuerte, el lado financiero. Por decirlo así, el lado financiero, pero también hay una anécdota detrás del cargo que presido en este momento. Hay una iniciación, entonces hay harto por hablar, querido Nacho. A ver, vamos del principio. Pero no del principio, así como dices, cuando ya fui profesional me inicié, sino desde más antes. ¿Quién era Andrés Junior, por decir? ¿Cómo comenzó? ¿Alguna vez soñaste y pensaste que ibas a ser gerente financiero? ¿Cómo eras más antes? ¿O qué pensabas? Bueno, miren, les doy una breve presentación de quién es Andrés Schneider. Actualmente tengo 30 años. Yo nací en la ciudad de Cochabamba. Somos migrantes a esta hermosa tierra y pujante que es Santa Cruz, que nos ha recibido y nos ha acogido con las manos abiertas, ¿no? Entonces nosotros hemos migrado un año 2011 a la ciudad de Santa Cruz y yo vine a cursar mi último año de promoción en el Colegio Berea. Pero más antes de eso, Andrés Schneider siempre fue un niño soñador, un niño visionario. Hemos sabido qué es comer arroz con huevo. Hemos vivido debajo de techos de calamina. Hemos pasado por colegios de convenio, colegios particulares, como nuestros padres se la veían, pues, ¿no? Para darnos la mejor calidad de vida que ellos pretendían, ¿no es cierto? Pero Andrés siempre ha sido un joven soñador, un niño soñador que siempre apostó por ir adelante y por capacitarse. Te hablo pues de que yo tenía a cargo mío mis 3 hermanitas, mis 2 hermanitas y desde muy pequeño siempre he tenido responsabilidades fuertes. ¿El mayor? No, yo soy el único varón de 3 mujeres y yo vivía con mis 2 hermanitas, entonces esto es bastante importante porque una infancia también lo forja a uno, ¿no? Las experiencias vividas desde la infancia lo forjan a uno. Entonces yo he sabido qué es cocinarles a mis hermanas, qué es llevarlas al colegio, recogerlas del colegio. Entonces siempre ha habido una mochila detrás del hombro de Andrés Schneider, ¿no es cierto? Entonces, ya tocó la época de emigrar, la oportunidad
para la familia, para, bueno, abrir nuevos horizontes. ¿Por qué esa decisión? A veces uno está, dicen, ¿no? De que está conforme donde está viviendo, está tranquilo, pero a veces hay una necesidad donde dicen, no, tengo que ir a tal lugar. ¿Cómo nace esto? La verdad que hay un pionero en todo esto, que es el señor José Schneider Rossi, es mi abuelo. Mi abuelo todavía sigue vivo, fuerte. Él fue la persona más visionaria que yo conozco actualmente, ¿no? Una persona que la admiro bastante, junto con su esposa, que en paz descanse mi abuelita Gaby Cristina Lora. Ambos fueron las personas visionarias que tomaron la decisión de arriesgarlo todo, dejarlo todo o lo poco que tenían en Cochabamba por venir a cumplir una promesa que Dios les encomendó. Un desafío que Dios les encomendó, porque así nos los transmitieron desde un comienzo a nosotros. Yo conozco a Cristo desde muy joven, gracias a mi abuelita Gaby Lora, y siempre hubo una promesa que tenía el Señor para nosotros en nuestras vidas. ¿No es cierto? Y yo la recibí desde el corazón y la anhelaba con todas mis fuerzas. Y yo sé que algún día esa hambre de querer comerme al mundo iba a llegar. Y muchas veces los sueños, como todo joven, de quizás tener un poco más, de vestir mejor, bueno, usted sabe, pues no, la juventud cómo es, de querer distraerse, conocer lugares, siempre ha habido ese deseo, y de la mano de Dios vino la oportunidad de dos personas que tomaron la decisión de venir a emprender en un inicio. Llegaron a Santa Cruz de la Sierra el año 2010, a una promesa que les tenía Dios. Y terminaron comenzando con el primer proyecto de la urbanización de Benecer, que nació como un ministerio cristiano, te comento. Ahorita estamos hablando, para que la gente entienda un poquito, estamos hablando prácticamente en la presentación de Grupo Schneider, que se dedica a la ganadería, al tema de la construcción, el lado inmobiliario. Estamos hablando que Schneider Group comenzó con un tema inmobiliario, por así decirlo. Sí, así es. Así es. Comenzó con un tema inmobiliario de una persona que se dedicó a la administración de empresas y principalmente a la contaduría, que es mi abuelito. Y su esposa, la señora Gaby, siempre fue maestra de música. Así que, como ves, dos personas que, bueno, neófitos en el tema, no sabían qué era crear una urbanización. Claro, sí, me estás comentando de que esto nació como un ministerio cristiano, básicamente de guía a Dios, por decir. De ahí nace la necesidad, ¿no? O cómo nace, o sea, para que haya una promesa, yo me comprometo con esto, pero ayúdame con esto, a veces dicen, ¿no? ¿Conoces esa parte de la historia? Te cuento que sí la conozco. Yo sé que va a haber la oportunidad de que aquí participe el señor José Schneider en Voces del Éxito y les pueda contar esa historia o ese testimonio tan motivador y que te toca de verdad, porque ha sido una persona que también, como te digo, viene de abajo. Él ha sufrido, él es nacido en la ciudad del Beni, vino aquí a pujar con su familia en Santa Cruz, luego le buscó la vida en Cochabamba, pero cómo es la vida, y más aún cuando conoces la palabra, y como te digo, hay una promesa. Hay una promesa, Dios actúa de diferentes maneras, entonces yo sé que Dios actuó en la vida de mi abuelito y le dijo, ¿sabe qué, José? Usted tiene una misión en Santa Cruz, no sé cómo usted la va a hacer, porque hermano, apenas él tenía para el día, pues, ¿no? Claro. Y estás viniendo a querer recibir un departamento que, bueno, ya no formas parte, pues, ¿no? Y estás empezando de cero. Entonces, les voy a dar un preámbulo de la historia. Dale. Ellos vinieron en el año 2010 y nació como un ministerio cristiano. ¿Por qué? Porque Dios movió las cartas y se lograron juntar con unos pastores, pues, ¿no? Unos pastores que los recibieron, y en charlas de la vida se estaba por caer un negocio al que vino mi abuelito, de querer comprar una tierra, y la gente, usted sabe, pues en ese tiempo, caras conocidas, pues solo se manejan entre logias, pues, ¿no es cierto? Las familias de antes, ¿no? Entonces una persona que viene de afuera, no lo conocen, no hay confianza, no pudo concretar el negocio. Entonces es ahí donde nace Benecer 1, en el kilómetro 8 de la doble vía La Guardia.
Él empezó con una familia muy conocida, que son propietarios del balneario Fabi Andrés, que tomaron la decisión de confiar en mi abuelito. En confiar en su palabra, porque mi abuelito no tenía un solo peso para comprarle la tierra, en su palabra. Y con palabra y de la mano de Dios, le cedieron la tierra para que la pueda comercializar. Y esos más de ciento y tantos terrenos que han sido comercializados en la zona del kilómetro 8 de la doble vía La Guardia, han sido comercializados en una semana y han sido cancelados en 2 meses. Éxito total. Esa es la promesa de Dios. Mira, es interesante porque es difícil salir de tu tierra, hay que tener harta fe. ¿No? Hay que tener harta fe para ir a ciegas prácticamente a un nuevo lugar. Se ha dado la oportunidad, lo comercializaron en menos de 2 meses. Qué genial para una persona que, como comentas, no tenía mucho relación con el tema inmobiliario, pero ha sido como que uno de los objetivos, y querer es poder prácticamente. Y de ahí ya te contagiaron ese ánimo y te viniste. Claro que sí, la verdad que yo era muy pequeño, bueno, no tan pequeño como les comento, yo estaba en el penúltimo año de colegio, de estudios, y a mi abuelo le dijeron loco, como muchas personas emprendedoras, muchos grandes íconos del emprendimiento, grandes empresarios, le llamaron loco, le llamaron estafador. Pero Benecer, un nuevo amanecer, que es el nombre de la urbanización que nació bajo un ministerio cristiano, primero se movió a través de las iglesias, que es la Sociedad de Iglesias Evangélicas, que es ACES. Se movieron a través de sus iglesias, los pastores se involucraron bastante en el tema y mucha gente de fe confió en una persona visionaria que es el señor José Schneider. Lo llamaron loco, lo llamaron estafador, y la persona que logró tacharlo fue después la persona que tuvo que retratarse, el actual alcalde en ese entonces de La Guardia, ¿ya? Dándole los papeles, los títulos de propiedad a cada propietario que en su momento confió. Ebenecer nació con un eslogan que se llama precio justo y de bendición. Entonces, la misión y la visión de José Schneider a través de la empresa Ebenecer, un nuevo amanecer, era poder dotar un espacio de terreno para cubrir esa necesidad tan grande que tienen las familias hoy en día, que es la de tener su propio hogar. Claro. ¿Y con qué facilidades? De que lo puedan comprar a un precio justo y que sea de bendición para su familia. Ese es el eslogan de Benecer. Y así se comenzó. Y así comenzamos. Así comenzó en realidad, por lo que me cuentas, comenzó Schneider Group, ya básicamente, ¿no? Me imagino que de ahí han saltado al tema de la ganadería, al tema de las construcciones y otros rubros más aparte. Les comento que sí, inicialmente se manejaba como Benecer porque solo era la cabeza mi abuelito y su esposa, mi abuelita, que en paz descanse. Ya el año 2011 nos llamaron, ya fue un éxito el primer proyecto y ya como visionario él, en la zona, ella era un referente, entonces optó por seguir invirtiendo, invirtiendo con capital propio, a comprar más tierras en la zona de la doble vía La Guardia. Es así como nació Benecer 2 y Benecer 3 de la zona oeste, la doble vía La Guardia. Proyectos que hoy por hoy cuentan con áreas de equipamiento, hospitales de segundo nivel, en Benecer 3 como ser la Feria Productiva de los Valles, cosa que ningún urbanizador en la zona de la doble vía La Guardia hizo, es poder dotar como área de equipamiento sobre avenida más de 4 hectáreas. Wow. Y un área de equipamiento de más de 2 hectáreas donde actualmente está el primer hospital de segundo nivel de la zona de la doble vía La Guardia. Entonces, ese loco, ese visionario, el que pretendía o decían querer estafar a la gente, se desprendió. Se desprendió de querer, bueno, usufructuar y generar, sino cumplir el rol que es el del servicio. Claro que sí. Con los valores incluso de la iglesia, ¿no? Exactamente, y comentarte que dentro de cada proyecto en Ebenecer se dotaba un terreno para que un ministerio bajo la administración de las iglesias de ACE pueda construir y solidificar su iglesia evangélica y puedan ayudar tanto a niños con guarderías y geriátricos para las personas mayores.
Ese fue, digamos, el concepto de cómo deberían hacer la urbanización y cómo debía aportar a la sociedad, más allá de los precios bajos, más allá de la dotación de áreas de equipamiento. Entonces, esa era la promesa que tenía que cumplir con la bendición que le había otorgado Dios a mi abuelo para con la gente, para con la sociedad. Señoras y señores, prácticamente hemos escuchado cómo Schneider Group nació. A través de eso, las urbanizaciones que se han consolidado de manera rápida. Básicamente, vamos a invitarlo a su abuelito. Claro ojalá que sí. nos acepte la invitación y también nos cuente su experiencia. Nos has dado un spoiler de cómo ha sido la vida. Es interesante, sinceramente. Vamos a seguir hablando ya de lo que es las urbanizaciones y las otras áreas, y también del lado financiero, que es lo que más nos llama la atención después de este corte comercial. Invierte donde todo está creciendo. Ebenecer Norte 2, en el corazón del norte de Santa Cruz, rodeada de zonas consolidadas. Satélite Norte, Integración Norte y Valle Sánchez, un lugar para tu negocio o tu hogar. A 10 minutos del aeropuerto Viru y a 20 minutos del Cuarto Anillo. Conectividad total. Zona viva, en movimiento, con todo lo que necesitas a tu alrededor. Lotes desde 300 metros cuadrados, documentación lista para transferir. Lotes desde 700 bolivianos de cuota inicial y descuentos al contado. ¿Tu plan encaja aquí? Negocio al frente, tu casa atrás. Adiós alquiler o la independencia. Muchas veces cuando alguien comienza un emprendimiento no tiene ni un centavo. Y te mueve solo la fe. Y con esa fe prácticamente puedes lograr maravillas, pero también tienes que ser recíproco. Este es el caso de André Schneider. Bueno, no tan el caso de André Schneider, pero sí de su familia. Cómo comenzó el grupo Schneider Group. Y ahora nos va a contar también cómo se insertó ya de manera oficial André a esta vida financiera, al grupo. Ya, ¿cómo comenzó toda tu vida profesional ya en Schneider Group y en Ebenecer? Miren, yo sinceramente lo tengo bastante claro. Ustedes saben que un diamante se forja a golpes, ¿no es cierto? Entonces, si bien la vida me ha dado bastantes oportunidades, yo creo que he sabido aprovecharlas. Mi abuelito fue partícipe de mi formación profesional. Yo soy egresado de la carrera de administración de la Universidad UTEPSA. Y desde mis inicios, desde que salí del colegio, yo me dediqué desde repartir folletos en los mercados, acompañándole a mi padre, que es un magnate en ventas, una persona que, bueno, tiene esa carisma, ese don que le dio Dios para poder conectar con las personas. Yo he sido una esponja. Esa fue mi labor durante cierta parte de mi juventud y formación profesional, ser una esponja y recibir todo lo bueno y aprender de lo malo, de los errores. Entonces, la vida me ha ido forjando. Doy gracias a mi abuelito por brindarme esa oportunidad, ¿no?, de mi formación profesional. Y me llevó a la cancha. Me llevó a la cancha desde muy temprana edad. Yo ni siquiera había vencido el primer año o el primer semestre de la U. Y yo ya me encontraba en los mercados repartiendo folletos. ¿Para qué? Para perder el temor de hablar con las personas. Claro. ¿No es cierto? Después me hice ejecutivo de venta. Yo ya más antes tenía mi experiencia en ventas porque yo vendí electrodomésticos en Cochabamba a mis 14 años. Eso es una pequeña parte de mi juventud, pero siempre me gustó las ventas. Ya tenía cierta preparación y me lanzaron. Me lanzaron en un puestito de venta, en un punto de venta que teníamos en la zona de la Doble Vía La Guardia, a perder el temor de hablar con la gente. Bueno, muchas veces simplemente yo era recepcionista de los clientes y pasarlos a los vendedores reales, pues que en ese momento era mi tío, mi padre, y escuchando y siendo una esponja de cómo manejaban al prospecto, cómo lo hacían su cliente, cómo gestionaban el cierre de la venta, porque hay ciertos procesos para
para captar un cliente, ¿no? Y terminar de gestionar una venta, ¿no es cierto? Entonces, me gustó el mundo del marketing. En ese momento me capacité mucho en lo que es neuroventas, de cómo venderle a una mujer, cómo venderle a un hombre, cómo venderle a aquella persona que, bueno, quiere venir del occidente, hacer su inversioncita, quiere respirar nuevos aires, porque también tengo esa experiencia vivida. Entonces me gustó y me llamó mucho el tema del marketing y la venta. Y me preparé y me formé con cursos, con cierres de venta, con audiolibros. Yo de muy temprano también formé mi familia, entonces ya tenía, como te digo, la mochila encima mío. Y mi familia también me fue formando, me fue forjando. Entonces, de repartir folletos en los mercados, de ser ejecutivo de venta en puntos de venta, tocó el momento de defenderme en la cancha. Ya llegó una empresa que tercializó la comercialización y quiso confiar en mí como su jefe de ventas. Entonces aprendimos a conformar equipos de venta, aprendimos a administrar a la gente, a administrar al personal de ventas, a incentivarlos, a prepararlos. Ya teníamos experiencia en ventas, ya hacíamos buenas ventas, ya dependíamos de nuestras propias ventas, ya sabíamos manejar al cliente. Y es difícil, básicamente, cuando yo tengo que fortalecer mis habilidades, no cuesta nada, porque yo me conozco y sé hasta dónde puedo dar y hasta dónde puedo seguir aprendiendo. Pero ya tener personas a tu cargo es complicado. Es complicado, la verdad que en mi posición no tenía la edad suficiente, quizás muchas personas no podría decir que subestimaban, pero hay que tener en cuenta que también los años que uno tiene de experiencia también pesan mucho, pero sí había las ganas de prepararse, de informarse y de, como te digo, sacar lo bueno de experiencias malas. Entonces, tuve mis caídas, tuve preparación para respaldar esas caídas que tuvimos, pero sí lo logramos. Logramos formar un equipo de venta y logramos llegar a ser jefe nacional de ventas porque había puntos de venta en la ciudad de La Paz, en la ciudad de Cochabamba. Y después de ello, ya nosotros trabajamos con ventas corporativas. Ya nosotros nos dirigíamos a sindicatos, a instituciones muy reconocidas como ser la PIL, como ser las Fuerzas Armadas. Yo, gracias a esa experiencia, conozco todo Bolivia. Hemos viajado bastante. Llenar coliseos con clientes, con sindicatos, con empresas, dando a conocer el proyecto que tenía Benecer y los beneficios, como bien les comentaba, que siempre Benecer trataba de fomentar la adquisición de su casita o de su lote a un precio de bendición, un precio justo y de bendición. Entonces, tuvimos bastante cancha. Tuvimos bastante horas de juego en la cancha y eso quizás nos dio la experiencia que hoy por hoy tenemos. Es interesante lo que me dices y me llama la atención cuando comentas que llenaban coliseos. ¿Cómo? Yo me imagino una charla aquí con 5 personas, 6, 7 personas. Miren, este es el proyecto, tiene estas ventajas, facilidades, tanto, pero ya hablar en un coliseo más de 50, 100 personas, ¿qué tan complicado? Claro, te cuento una experiencia. El gerente de ventas, mi padre en ese momento, Boris Schneider, y el gerente de la empresa comercializadora, Franklin Chávez, un gran amigo, y yo como gerente, jefe de ventas nacional, nos dirigimos a la ciudad de Caranavi, ya en La Paz, en los Yungas. Y hicimos el lanzamiento del proyecto, de la sociedad, o bueno, del beneficio que íbamos a dar a todos los sindicatos que conformaban este grupo aurífero. Y hermano, llegaron coliseo con más de 500 personas y siendo inexpertos pues en el manejo de sonido, nosotros llevábamos nuestros parlantes y a la primera hablada el eco retumbaba en el lugar, no se podía hablar porque no era el lugar correcto para poner el sistema de amplificación y sonido. ¿Qué tocó? A capela, hermano. A capela, a gritar y a sacar el pecho. Uno se quedaba sin respiración, tomaba su vasito de agua
pase, joven. Así que me tocó pelar pecho ahí y hablar, a romper el cascarón y bueno, a forjar la voz hablando con las personas y dándoles a entender los beneficios. Bueno, usted sabe cuál es la estructura de una presentación, pues, ¿no? Pero hemos logrado estar frente de bastantes personas, de profesionales. Te comento que cuando nosotros nos dirigíamos a las Fuerzas Armadas, a la Fuerza Aérea, nos sentaban en un coliseo y nos ponían a 200 personales de la Fuerza Aérea. Usted sabe que el personal militar es un personal preparado, disciplinado, serio, con protocolos. Entonces nos tocó también dar el ejemplo. Y eso es lo que prácticamente quería consultarte, ¿no? El tema de que cuando vendemos lotes de terreno, ahora en la zona, en Santa Cruz, no solamente compra la persona local, también compran los de afuera y también en el exterior. ¿Cómo básicamente se han manejado con esto? Tenían personal, ¿no? Ustedes van a hablar con los extranjeros, ustedes van a hablar con los locales, ¿cómo se han manejado? ¿O era así al que le toque? No, te cuento que hay una preparación previa. La verdad que debemos entender que, más que entender, estar preparados socialmente es muy importante. Yo, como les comento, vengo de Cochabamba y buscas cómo identificarte con el cliente. Buscas cómo identificarte y cómo fidelizarlo más que todo, ¿no? Entonces, cuando el cliente te identifica, como quien diría, se rompe ya el lazo, o sea, esa tensión, rompe la tensión y ya entras en una charla mucho más amena. Ha habido oportunidades en las cuales el personal no podía manejar estas situaciones, ¿me entiendes? No podía conversar con el clientito de pollera, no podía conversar con el clientito que solo sabía hablar quechua o aymara. Entonces nos ha tocado capacitar a nuestro personal, pero nosotros, yo como cabeza, mi padre igual, quizás teníamos ese don de conectar y saber relacionarnos con el cliente, ¿no? O sea, no ha sido algo difícil, ¿no? Algo que se ha dado de manera natural. Básicamente, saber relacionarse no es fácil, tiene que haber un don, como dices. Sí. Entonces, es interesante esta parte de la historia. Uno tiene que saber identificarse con el cliente. Varios de nuestros socios nos dicen, tienes que hacerte amigo del cliente. Yo comparto esa estrategia. La verdad que si bien puede haber un don, pero también podemos trabajarlo. Pero si sabemos identificar a tiempo el don que tenemos de relacionarnos con el cliente, de identificarnos, de identificar la necesidad y de relacionarse, podemos potenciarlo a unos niveles, bueno, y ahí estamos donde estamos, querido Nacho. Estamos hablando prácticamente de una etapa de tu vida donde has administrado o has sido jefe de ventas nacional, jefe de ventas nacional. Has debido lidiar con bastantes clientes. Para ver el lado negativo de los clientes, ¿cuál ha sido la experiencia más negativa que has tenido? Yo les voy a decir que en experiencia propia vivida, me atrevo a decir que el cliente más complicado y el cliente que uno cree que va a ser con el que más problemas va a tener, y si uno mantiene el trato firme, logra identificarse, fidelizarse, es un cliente para toda la vida. Entonces, creo que podría decirte que no hay lado malo en cuanto a nuestros clientes. Si sabemos manejar a las personas, principalmente, siempre darse a su lugar, todo dentro del margen de respeto, porque sigue siendo mi cliente. Claro. Si me da la oportunidad de ser amigo, fantástico, pero seguimos manteniendo el rol de cliente y ejecutivo, ¿no es cierto? Claro. Pero un cliente bien tratado, un cliente bien, como quien diría, más allá de querer venderle, tratamos de darle un valor agregado a la venta, quizás enseñarle a cómo manejar su inversión, quizás ayudarle a tomar una decisión. Si no es conmigo, o no puedes todavía llegar a mi precio, o quizás quieres o te mereces algo más, te invito a que, o te digo cómo puedes hacer tu inversión, cómo cuidar tu platita, cómo invertirla. Y te has ganado un amigo, quizás no un cliente, pero un amigo que te va a recomendar el día de mañana. Eso sí. Entonces, esa ha sido la experiencia que hemos tenido y hemos podido compartir con nuestros ejecutivos en ese entonces como jefe nacional de venta. Entonces, ese ha sido el preámbulo de la formación que yo he ido teniendo, más allá de el aprendizaje en la universidad, la formación de administración.
Y de los conceptos básicos que es administrar, ¿no? Ujú. Que, bueno, la planificación, Claro. el control y demás situaciones, ¿no es cierto? Pero sí, hemos estado bastante tiempo en ventas. Y para cerrar la parte de ventas, la venta más bonita que has tenido. Mira, yo recuerdo, tengo varias anécdotas, pero algunas que me han causado bastante shock son mis clientes de los valles. Yo he estado bastante tiempo cuando era ejecutivo de venta en la zona de la W y La Guardia, y el trato era bastante gentil con mis clientes, clientes trabajadores del campo, hermano, Ujú. clientes que sudan la gota, y bueno, tratarlos con respeto, invitarlos a tomar asiento, darle la explicación, Ujú. identificar la necesidad, identificar el motivo de la inversión, que son los pasos que yo iba siguiendo, y bueno, si el cliente quería construir su casita, cómo la visionaba la casita, si el cliente quería para hacer un negocio, qué tipo de negocio, si entra su camión o no entra su camión en la calle, en la avenida. Entonces son bastantes tips que te doy para las ventas, y el cliente se iba satisfecho y te decía, sabe que mi hermano, el día de mañana voy a venir a la misma hora y lo voy a comprar el lotecito al contado. Bueno, capaz uno dice, como quien diría, ahorita vuelvo, voy a ir a darme una Claro. vueltita. Y al día siguiente volvía mi cliente, desamarraba su aguayito, sacaba su bolsa y me decía, joven, cuénteme la plata. Imagínese usted. Y como esas ventas son varias las que he tenido, entonces no podría enumerarte como tal una sola venta, pero sí clientes que trabajan el día a día Ujú. y depositan tu confianza por el buen trato que le das. Claro. Es bastante importante y es algo que me voy a llevar para toda la vida. Perfecto. Después de este corte comercial, vamos a volver con la tercera parte, donde ya nos vas a contar un poquito del lado financiero. Vamos a resolver dudas, por ejemplo, de cómo evito una mora en mi Claro. empresa. Varias personas ofrecen a plazo o a crédito sus productos o negocio, y muchos de estos clientes a veces no llegan a pagarte cuando deben. Después del corte comercial, vemos cómo trabajamos esto. Cada día, la energía mueve al mundo, y en Saltore nos aseguramos de que nunca se detenga. Desde las granjas que despiertan al alba hasta el hospital que nunca duerme, estamos allí, encendiendo la fuerza que mantiene todo en marcha. Nuestros generadores MWM ofrecen potencia confiable para cada necesidad, con equipos a diésel, gas y biogás, adaptados a los más altos estándares de rendimiento y eficiencia. Cada entrega es más que un servicio, es el compromiso de asegurar energía donde más se necesita, porque cuando un generador MWM arranca, no solo enciende motores, enciende el progreso. Saltore, energía que impulsa tu mundo. Estamos con André Schneider, quien básicamente ya nos ha contado parte de su trayectoria. No nos alcanzaría el programa prácticamente para desglosar todo, contar las anécdotas y las experiencias, pero hay un momento donde André Schneider ya se vuelve gerente financiero. ¿Cuándo es este momento? Bueno, la verdad que ya la corporación y el grupo toma la decisión de confiar en André, de confiarle la cartera. Bien recuerdo, pasamos unas épocas muy difíciles en la pandemia y sabemos que el mundo se paralizó. El mundo y Bolivia se paralizó por el tema de la pandemia, y es donde nace una crisis mundial, ¿no es cierto? Exacto. Es donde nace una crisis mundial. Muchos de nuestros clientes desaparecen de la faz de la tierra, no hay cómo contactarlos, la mora se eleva, y es entendible, pues, ¿no? Porque no había sistema financiero, no había nada. Entonces, bueno, me destinan a hacer una reactivación de la cartera ya una vez terminando la pandemia. Teníamos como objetivo recuperar la cartera y bueno, aplicamos todos los conocimientos que teníamos, pues, ¿no? La preparación, que es bastante importante en la preparación profesional, la capacitación, y comenzamos a hacer una reactivación de la cartera. Contactar cliente por cliente, que venga a la oficina y ver caso por caso, porque cada caso era muy particular en otro. Personas que habían perdido su padre, su madre, su esposa, clientes que Dios ya los tiene en su gloria, que han partido, que se los llevó la pandemia,
En la pandemia se llevó a mi abuelita, un pilar bastante fuerte para la familia, para el proyecto. Fue un golpe bastante duro que, bueno, creo que hasta el día de hoy no podemos asimilarlo, pero así es cuando un personaje tan emblemático y tan fundamental para la familia se nos va. Teníamos que entender a cada cliente, ¿no? Cómo nos golpeó a nosotros y cómo los golpeó a ellos. Entonces aplicamos políticas, flexibilizamos políticas para reactivar una cartera que estaba perdida. Y logramos hacer una recuperación de una cartera y la reactivación de la misma. ¿Cómo toma André el reto? ¿Cómo dice, no, ahora sí me enfrento, sí puedo asumir este reto? ¿Te sentiste con las ganas, la motivación? ¿Cómo asumiste el cargo? Bueno, la verdad que era un área que no la manejaba muy bien, pero lo que sí manejaba era el trato con la gente. Porque me tocaba escuchar las historias de cada persona para yo poder establecer pues el punto de partida nuevamente y preguntarte, claro, querido Nacho, ¿qué pasó? Entendemos que está la pandemia, entendemos de que, bueno, se paralizó todo, no trabajábamos, vivíamos de subsidios. ¿Te interesa? ¿Podemos retomar el tema del terreno? Sí, André, me interesa. Quiero terminar de conseguir lo que en ese momento comencé. ¿Cómo puedo hacerlo? Entonces es ahí donde nacieron nuevas políticas, fuimos reestructurándonos. Entonces creo que debemos también aprender de la crisis. Claro. La crisis, la pandemia, nos ha enseñado bastantes cosas. Y por lo que me dices, prácticamente ha sido una atención casi personalizada, cliente por cliente. Al 100%, querido Nacho. Eso. Al 100%, querido Nacho. Como bien le digo, el cliente lo merece. Y si muchas empresas han hecho algo parecido, la verdad que los felicito. Ha tenido un buen porcentaje de aceptación. Y es ahí donde yo me gano la confianza de la directiva. Bien. Es ahí donde toman la decisión de nombrarme como gerente financiero de los proyectos de Benecer Urbanizaciones. Me imagino que ha debido estar ya la felicidad de por medio. Entonces, ya hablando un poquito del tema de la mora, actualmente, sabemos que ha sido, y también hoy en día hemos vivido crisis, ¿no? El dólar y todo esto, que en parte para la inmobiliaria también ha sido una oportunidad, que decirle a la gente, invierta hoy, porque el dinero no se va a desaparecer como cualquier otro producto. El terreno no se devalúa, el terreno claro, sí crece todo. Entonces, me imagino que pasando la pandemia, ya nos hemos estabilizado un poco más en el tema de moneda, en el tema de terreno, mejorando la mora. ¿Cuáles han sido los procesos? Bueno, no hablar tanto de Benecer o tanto de Schneider Group, sino ¿qué consejo le darías a esta persona que quiere eliminar la mora de su negocio? Bueno, la verdad que es bastante interesante y hay mucho compromiso y como te digo, volvemos a repetir esto, un trato personalizado. Es difícil, la verdad que cuando manejas una cartera de más de 1000 clientes, estás con un proyecto de 1700 terrenos, crees que es casi imposible hacer un trato personalizado con tu cartera, con tus clientes, pero pienso que no es imposible. Pienso que tenemos que concientizar a nuestros clientes que el departamento de cartera no solo es cobrar, porque hay un trasfondo de una educación financiera que queremos darle a nuestro cliente. Nuestro clientito que ha venido a confiar sus ahorros para crear su patrimonio, que muchas veces esas decisiones son tomadas en un trance emocional, querido Nacho. ¿Por qué? Porque quizás tenés tus ahorritos y te sientes con las posibilidades de ya, bueno, quiero hacerme mi terreno. O me estoy juntando y le voy a demostrar a mi corteja que puedo y le voy a dar un techo y empiezo con mi terrenito. Estamos tomando una decisión emocional, pero quizás financieramente no estamos haciendo bien nuestros números. Inconscientemente ya ese cliente está predestinado a arrastrar una mora. Entonces no queremos apagar los sueños de nuestros clientes, la iniciativa que tienen, el deseo de tener su pedacito de tierra, ¿no es cierto? Entonces ahí va
una charla un poquito más educativa financieramente, ¿no es cierto? De ver su capacidad de pago, de ver las responsabilidades con las cuales cuenta, qué es lo que hace la banca, ¿no es cierto? Ujú. Pero quizás no queremos ser tan estrictos y tenemos que flexibilizar nuestras políticas. Entonces, para eliminar la mora, querido Nachito, tenemos que quizás ver el trato de cada clientito, hacer un estudio, un breve cuestionario que lo tenemos nosotros al momento de que firma nuestro clientito, tenemos, y bueno, el seguimiento. A la gente no le gusta que le cobren. Exacto. A nadie le gusta que le llamen y le digan, oiga, vénganme a pagar. Entonces, tenemos ciertos procedimientos que le llamamos un calendario de cobranzas. Es decir que te hacemos recuerdo, te mandamos un mensajito ahí por WhatsApp y te decimos, ¿sabe qué, querido Nachito? Le toca pagar de aquí a 5 días. ¿Para qué? Para que usted tome en cuenta, para que prevea, ¿no es cierto? De que miércoles no me tengo que ir a comer unas caras hoy día porque voy a ir a pagar mi cuotita, pues, ¿no es cierto? Claro. Entonces son ejemplos bastante prácticos que te doy para tratar de reducir la mora en la práctica, ¿no? Porque financieramente y técnicamente hablando hay procesos, ¿no? Hay que llamar al cliente, cobrarle, perseguirlo, hay que estar yendo a su casa a cobrar, pero vámonos a la práctica y queremos tener un trato mucho más personalizado con nuestro cliente. ¿Para qué? Para fidelizarlo. Porque cuando tú fidelizas a tu cliente, el cliente no solo va a tomar la posición de cliente, sino que también va a ver el lado de la empresa. ¿Por qué? Porque tengo que cumplir con mis pagos, porque la empresa también me va a responder a mí. ¿En qué? En reinvertir en la tierra, en seguir poniendo los servicios, en las mejoras. Entonces, cuando tú logras fidelizar a tu cliente, el cliente también es recíproco, se pone en la camisa de la empresa. Claro. Entonces, es difícil, pero no imposible, querido Nachito. Sinceramente, ha tocado un tema que toda aquella persona que se dedica a vender un producto a plazos debería tomar en cuenta, ¿no? De que si el cliente puede, a veces por vender, por decir, bueno, yo voy a llegar a mi objetivo mensual de ventas, vendo, pero sin hacer la evaluación del cliente. Correcto. Y a veces el cliente a la primera paga una cuota, 2 cuotas y ya desaparece. Entonces, ¿qué tan importante es lo que dices, ¿no? Evaluar con ellos, analizar, ver cuánto mensual tengo que generar. Es importante, sin duda, la educación financiera. Es correcto, y es como que también la financiera quiere interceder un poco desde la instancia de la venta, porque no es difícil como ejecutivo de venta, como lo fui en su momento, brindar un servicio de valor agregado. Más allá de generar la venta y buscar un beneficio propio, quizás entender la parte privadita del cliente, que a veces es difícil decirle, que te sueltan, mira cuánto estoy gastando, cómo, y si tú logras romper esa barrera y logras darle una buena atención y una educación financiera a tu cliente, te aseguro que quizás no te compre ahora, querido Nachito, pero quizás el día de mañana tome una buena decisión financiera, ordene sus finanzas y venga con una mejor condición de pago y sea un cliente fiel. Y es algo que lo hemos vivido en carne propia, experiencia vivida. Bien, André. Básicamente hemos hablado de los puntos más importantes y relevantes en esta entrevista. El tiempo, lastimosamente, no nos da para poder conversar mucho más, pero estos últimos minutos me gustaría que te dirijas a todos los emprendedores y les des algunos consejitos que les va a servir. Bueno, la verdad que emprender es un pasito de fe, siempre es un pasito de fe en confiar en las aptitudes que tenemos y saber reconocerlas, qué aptitudes y qué dones Dios nos ha bendecido en nuestras vidas y explotarlos, capacitarlos y hacer una planificación, ¿no es cierto? Para poder emprender, hay que ver bien la capacidad. Si bien queremos tomar una decisión muy emocional con una proyección, tenemos que poner los 2 pies en la tierra, ver la situación real y determinar si es el momento correcto o todavía sacrifico un poco más en capacitarme, en tener unos cuantos fracasos más para poder blindarme un poco más e ir para adelante. No te aseguro que el éxito va a ser sin caídas, sin derrotas, sin lágrimas, sin sudor, pero lo que sí te aseguro es que tú tienes que aprender a aprovechar todas tus caídas, por ejemplo la crisis, aprender de la crisis, aprender de las caídas. Ahora que estamos jóvenes y estamos emprendiendo, es un momento muy importante para aprender de la crisis hoy en día en nuestro país.
para que el día de mañana nosotros tengamos el conocimiento suficiente de poder abordar cualquier tipo de acontecimiento que se venga cuando ya hayamos emprendido y cuando nuestro negocio esté en su vida, ¿no es cierto? Entonces ese es el consejo que les puedo dar. En resumidas cuentas, aprendan de sus propios errores y saquen lo bueno. Y como ya es costumbre, el consejo publicitario. Pero no el consejo publicitario al que mandamos, sino al consejo publicitario que nos va a dar Andrés. Lotes de terreno en la zona norte de Santa Cruz, a 5 minutos del mercado monumental, en zona consolidada. Contanos un poquito del proyecto y con esto cerramos el bloque. La verdad es que sí, es un momento muy conveniente para que ustedes puedan realizar su inversión y cuidar su patrimonio, ¿no? Si tú tienes tus dolaritos, tus bolivianos debajo del colchón, en la cuenta bancaria, es el momento oportuno para que tú puedas depositar tu confianza en nosotros y puedas realizar la compra de tu terrenito, ya sea a plazo o al contado. ¿Por qué? Porque la plusvalía está garantizada, ¿ya? Santa Cruz crece día tras día y nosotros estamos dando un producto a precio justo y de bendición. Entonces te invitamos a formar parte de esta familia, te vamos a recibir con los brazos abiertos, vamos a escuchar bien tu caso, vamos a identificar tu necesidad y vamos a acompañarte a que tomes la mejor decisión financiera en tu vida y logres poder tener tu terrenito y tu casita a mediano o largo plazo. Entonces los invitamos a formar parte de esta familia que es Ebenecer, los invitamos a adquirir su terrenito en la zona norte y otros productos que vamos a estar lanzando en nuevas oportunidades, querido Nacho. Gracias. Gracias, André, un honor y un privilegio tenerte aquí. No, el honor es mío. Gracias, querido Nacho. Bueno, con nosotros va a ser hasta la próxima edición. Esperemos que la estén pasando bien en estas fiestas de fin de año y les mandamos un fuerte abrazo.